Y bueno, porque siempre es importante entender qué está pasando en los mercados, en la economía, es que tenemos a nuestro próximo invitado de hoy, David Bravo, economista, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica y además académico de la misma universidad. David, bienvenido a Llegó la Hora. Hola Mara, mucho gusto estar acá. Oye, vamos un poco a lo que es en el ámbito económico. Se ha llevado a los titulares últimamente y la discusión pública. Aumentan nuevamente despidos por necesidad de la empresa. Eso, bueno, hubo una baja en marzo, una estabilización más bien, después volvieron a subir en abril. ¿Qué significa esto? ¿Qué está pasando en el mercado laboral? Mira, estos son datos que vienen de la Dirección del Trabajo, que tenemos que mirar con cierto cuidado porque en general no han tenido un tratamiento estadístico, no tienen el mismo estatus que los datos del INE. Sin embargo, generalmente se están usando porque las empresas están obligadas a comunicar las terminaciones de contrato de trabajo a la Dirección del Trabajo, ¿no? Uh-huh. En todo caso, lo que esto está mostrando, más allá del baja un poco el mes pasado y da vuelta a la subida, es que, pareciera estar mostrando la película completa que venimos viéndose ya desde que partió la pandemia en realidad, ¿cierto? Uh-huh. Y es que en realidad no logra gatillarse la recuperación del mercado laboral. Claro, en términos netos, el empleo es el producto de la salida que se dan todos los meses, más los ingresos al mercado laboral, ¿cierto? Más los ingresos a trabajar. Y pudiera ser muchas veces, en algunos casos, donde suben los despidos, pero al mismo tiempo también suben las contrataciones, ¿cierto? Eso no está recogido acá. Pero cuando, claro, tenemos un alza en los despidos, pasa a ser algo preocupante. Estos datos, vistos con los datos que conocemos del INE, más los datos que también conocemos de la Superintendencia de Pensiones que nos muestra la evolución de los cotizantes, todo esto indica que no logramos generar una aceleración en la creación de empleos y en particular en los empleos formales, porque los empleos formales, que son los que cotizan, que son precisamente los de empresas que tienen que comunicar a la Dirección del Trabajo, son empleos formales, lo que estamos viendo es que está bastante más estancado el empleo de lo que necesitaríamos para que se plasme una recuperación. Así que este dato particularmente viene como a corroborar una visión de lentitud en la recuperación del empleo. Vamos como a cuentagotas, ¿no? Claro. Ahora, estos son los datos del mes de abril. Sí. Mañana viernes, a las 9 de la mañana, el INE va a subir sus datos del trimestre de marzo, abril y mayo. ¿Qué más o menos va a ser el promedio del mes de abril, ¿cierto? Entonces, mañana vamos a tener a las 9 los datos, ocupación, desocupación, en fin, vamos a tener los datos también para saber cuántos empleos faltan para llegar a la situación prepandemia. No esperamos cambio, por cierto, muy brusco en lo que ya hemos venido mostrando anteriormente. Pero lo preocupante de esta señal, independiente, porque probablemente mañana vamos a ver algo relativamente similar, a lo mejor mejor medido, por ponerlo así, pero el mero hecho de que las empresas estén evidentemente pasando por crisis, porque cuando a uno le está yendo bien, contrata más gente, se agranda. Cuando uno le está yendo mal es cuando uno tiene que despedir gente. Esto al mismo tiempo, dentro de estos índices se ha demostrado que lo que está aumentando es la contratación informal, y como bien decías tú, ahí tenemos un problema, porque esa gente no cotiza. Finalmente también tenemos los problemas que con las pensiones, con los seguros, con la salud. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en términos, tú como economista me puedes corregir ahí, pero ¿qué son las medidas que hay que tomar
para ir mejorando la situación del empleo y tratar de recuperar lo que es prepandemia, porque finalmente tenemos estos números que no nos parece, queremos que haya mayor empleo, mayor crecimiento de las distintas industrias, pero ¿cómo? Claro, es muy importante, porque probablemente a alguien que le importe cómo está la sociedad, cómo están las familias, ¿cierto? Esto está estrechamente ligado al empleo. Sí, el empleo es ingresos, ¿cierto? Dentro de los hogares. Entonces, el problema del mercado laboral va directamente al corazón de lo que es la situación de una familia. Uh-huh. Y lo que estamos teniendo acá es, para ver las medidas, ¿cierto? Yo pienso que es clave tener el diagnóstico claro. Y aquí es donde yo he insistido muchas veces, también contigo, en el programa, en otras entrevistas que he tenido, de que el principal problema que tenemos es que no se está reconociendo el problema del mercado laboral, que es precisamente que estamos en una situación de emergencia laboral. Todavía tuvimos una emergencia gigante, ¿cierto?, a mediados del 2020, pero no hemos salido de esa emergencia. Todavía no salimos. Estamos mucho mejor que en 2020, 2021, 2022. No, claro. Sí. Estábamos encerrados. Pero seguimos en emergencia. Seguimos en emergencia. No hemos recuperado los empleos prepandemia con los datos del mes anterior. Todavía faltaban 175.000 empleos para recuperar los empleos prepandemia. Entonces caímos en un hoyo, todavía no salimos del hoyo. Es incorrecto que el gobierno, en fin, incluso los analistas dicen ligeramente, bueno, sí, tenemos una creación de empleo, ¿no?, de 300.000, 400.000 desde que partió el gobierno, etcétera. No tenemos ninguna creación de empleo. Creación de empleo es cuando lo único que tenemos hasta ahora es recuperación de empleo, ¿cierto? La creación de empleos neta viene una vez que pasemos la crisis que no hemos pasado. Y que tal como vamos, buen pareciera punto. ser que no. Puedes hacer hincapié en eso. En el fondo, cuando hablamos de creación de empleo, tiene que ser desde una perspectiva de que estamos creando más de lo que existían previo a la crisis, sino es recuperando empleo, si lo entendí bien. Sí, o sea, yo te podría decir que mi receta para crear 1 millón de empleos es destruir 2 millones y luego creo 1 millón, ¿cierto? A los 2 o 3 meses. Pero claro, en términos netos, lo importante, ¿cierto?, es ver la senda que teníamos. Uh-huh. Todavía no recuperamos esa senda y por lo tanto, incluso aunque sea un tema de lenguaje, no creo que tenemos que hablar de creación de empleo. Pero eso requiere reconocer que estamos en un problema de emergencia y a las autoridades no les gusta eso, no les gusta ese concepto, ¿cierto? No les gusta no quieren dramatizar el tema, pero lo lamento porque es muy importante, porque si no tengo el diagnóstico correcto, ¿cómo voy a decir que tenemos que tomar medidas que son excepcionales para una emergencia? ¿Qué medidas se han tomado? Puras medidas que son antimedidas, porque se acabó el IFE laboral en septiembre del 2023. Esa sería una medida, una antimedida, ¿cierto? Porque el IFE laboral era un incentivo a la contratación. Sí. Bueno, el salario mínimo está subiendo fuertemente y ahora el lunes va a subir a 500.000 pesos, ¿cierto? Uh-huh. Que aparentemente es una gran medida para las personas que ganan el salario mínimo y que van a mantener su pega, digamos, porque si es bien probable que la pierdan aquellas personas que están en torno al salario mínimo, y todas las personas que aún no recuperan su empleo, se les hace mucho más difícil porque no es correcto incrementar el salario mínimo a las tasas que se ha estado incrementando con el problema de mercado laboral que tenemos. Entonces, más que medidas tenemos antimedidas. Por supuesto, las 40 horas, bueno, fue muy bien que hubiera un acuerdo, pero también es un aumento en costos de contratación, ¿cierto? Una hora menos es un 2,3% de costos laborales. Estamos subiendo los costos, a subir los costos laborales, obviamente cae también la contratación. O sea, lo que estamos en un marco de situaciones en las que no estamos generando medidas y las medidas que hemos tomado son antiempleo. Y además nos enteramos hace
unas semanas atrás, ¿cierto? El discurso del presidente y un poco antes, que en realidad hay una agenda laboral, ¿cierto? Del gobierno que está muy asociada a la CUT. Y esa agenda viene con sorpresa, ¿cierto? Viene con negociación por rama, que básicamente el impacto de algo de esa naturaleza, aparte de seguir haciendo experimentos, digamos, que creo que no corresponden, o sea, tal vez eran coherentes con el proyecto de mega reforma que tenía el proyecto constitucional que fracasó, ¿cierto? El primero. Pero digamos, no, en este momento, solo hablar de negociación por rama, en la práctica va a generar un impacto muy negativo en las pymes. Esto es como subirle el salario, ¿cierto? Está como el subir el salario mínimo, claro, que al final lo acuerdan las grandes empresas con el gobierno, lo pagan las pequeñas empresas y lo pagan las personas, ¿no? claro. Negociación por rama tiene ese efecto. Va a nivelar, digamos, de qué se van a poner de acuerdo. Básicamente se van a poner de acuerdo a los que no les afecta y básicamente va a impactar el resto. Nos enteramos también que en ese acuerdo hay una pretensión, bueno, como llegamos tan rápido a los 500.000 pesos, vamos por los 630.000. O sea, es seguir profundizando las malas medidas, ¿cierto? Para ir a otras que son pésimas. Claro. También nos enteramos en ese acuerdo que está en la lista, bueno, por lo menos lo pusieron en la carta de punto entre el Ministerio de Hacienda y la CUT, que también viene el aumentar el costo del despido, que básicamente es que la cotización que el empleador hace al seguro de cesantía, típicamente se deducía de ahí los costos de indemnización que tiene que pagar el empleador. Ahora, en esa lista de puntos dice, no deberían considerarse, ¿cierto? Entonces, aumentamos los costos de despido. O sea, lo que estamos haciendo es, cada una de estas medidas que he descrito es peor que la anterior. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se va a recuperar el empleo si seguimos haciendo anuncios de esta naturaleza? De medidas que hacen cada vez más difícil la contratación y más cara, claro. Salió el ejemplo también del reglamento de la ley Uber, ¿cierto? Que por lo menos los cálculos que nosotros hemos hecho y que hemos estado entregándose ya varios meses, ese reglamento salía de Contraloría y entraba en vigencia la ley y iba a impactar negativamente en 40.000 conductores que no van a poder trabajar, 40.000 de los 100.000. Sí. Afortunadamente, y ahí la única buena noticia, esto no sé si es una medida, pero es que ese reglamento lo retiró el gobierno de Contraloría, con lo cual espero que eso signifique darle un espacio más para que dejemos de hacer cosas que solo perjudican el empleo. O sea, ya eso sería complejo de hacer, poco entendible igual, pero complejo de hacer en un momento donde a lo mejor no tuviéramos problemas de empleo, ¿cierto? Cuando tuviéramos tasas de ocupación tienen que estar acompañados con un crecimiento económico, con un desarrollo de las industrias. Por último tenemos crecimiento, claro, ¿cierto? Pero en este estamos minuto en es cuando menos se tiene que jugar con eso. Esto es lo más absurdo que se puede escuchar, y por lo tanto la pregunta es, ¿por qué está pasando esto? Yo insisto, el gobierno no tiene conciencia del problema del mercado laboral. Entonces, lo más grave, el principal problema que tenemos es que las autoridades no ven que tenemos un problema. Y eso es muy peligroso, porque seguimos en esa senda. Ahora uno puede decir, bueno, es que esto es más político, tiene efectos electorales. Como sea, es jugar con fuego, ¿cierto? En algo tan importante y que tiene tanto impacto sobre las personas como son los ingresos y el empleo. Sí, bueno, David, tremendo tema, podríamos seguir conversando de esto mucho rato, pero lamentablemente se nos va el tiempo. David Bravo, economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Católica, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Llegó la hora, sabes que es tu casa también. Y bueno, nosotros lamentablemente nos tenemos